un núcleo y los electrones van a estar en unas capas electrónicas que van a tener cierta cantidad de energía en cada nivel que se encuentren. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos la forma en cómo se indica la configuración electrónica con estos tres símbolos, ¿no es cierto? Tenemos un número, una letra y una potencia o un superíndice también, como se denomina. Entonces, recordar, ¿no es cierto?, este número grande indica el nivel de energía. Ya siempre se parte del nivel 1, 2, 3, etc. La letra es el tipo de orbital, ya, y podemos tener S, P, D y F. Y el de arriba, ¿no es cierto?, es el superíndice que indica la cantidad de electrones que existen en ese orbital. ¿Ya? Entonces, como máximo, ¿no es cierto?, también algunos orbitales pueden tener cierto número máximo de electrones. ¿Ya? Los S2, los P6, los D10, etcétera, los F14. Y estuvimos trabajando también, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de cómo se realizaba la configuración electrónica. Lo más importante, ¿no es cierto?, era seguir estos pasos que están aquí, ¿no es cierto?, que se señala ahí cómo deberíamos trabajar, escribir una configuración electrónica. Lo primero que debemos saber es conocer el número de electrones, ¿ya? Y eso lo podemos saber, ¿no es cierto?, a través del número atómico, que va a ser igual al número de protones y que va a ser igual al número de electrones. Entonces vamos a ubicar a esos electrones en los niveles de energía, comenzando siempre desde el nivel 1s, ¿ya? Siempre del nivel más cercano al núcleo. También es importante respetar la capacidad máxima que para los niveles S, o sea, para los orbitales S van a ser 2 electrones, para los P 6 electrones y para los P 10, o sea, para los D 10 electrones y los F 14, ¿no es cierto? Como lo señalé recién. ¿No puedes colocar esos chiquillos en rojo? Sí, pegárselo a que lo copien. Y por último dice que también es recomendable verificar que la suma de los superíndices sea igual al número de electrones. Ya cuando ya hizo la configuración electrónica, después suma los superíndices y debería dar igual a la cantidad de electrones. O si no, tiene que someterse a revisión, ¿ya? Pero si está igual, debería estar bueno el ejercicio, si es que siguió el orden, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos ejemplos y trabajamos también unos ejercicios acá. Ya habían quedado unos de tarea, me gustaría revisar uno como para empezar. ¿Ya? ¿Alguien pudo hacer el del galio que lo quiera expresar? Pueden quedar chiquillos con los datos de la diapositiva 7, lo que son rojo arriba. Ya, entonces vamos a partir nosotros y ustedes en los ejercicios que queden, ¿no es cierto?, van a tener que igual trabajar esa parte. Entonces, vamos a hacer el del galio nomás. Siempre se parte con el nivel 1S. Ya vamos a estar mirando esta cosita de reojo que la tengo a mano, esta. Siempre se parte, ¿no es cierto?, con el nivel 1S, después me doy la vueltecita 2S, la vueltecita 2P, 3S, y sigo, ¿ya? Hasta llegar al número que tengo que completar, que en este caso sería 31. 31 electrones tengo que hacer. Entonces, me van ayudando. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, va, 6. ¿Cuál vendrá pues, del 3P6? Miro la tablita. Viene primero el 4S, antes que el 3D. 4S2. Muy bien, ¿no es cierto? Antes que el 3D.
Ya esta es como una de las cosas más raras que pasa, ¿no es cierto? Que empiezan a aparecer algunos niveles antes que cambie la letra, ¿no es cierto? No. Correcto, entonces sería 4S2, S2, y después viene, ¿no es cierto?, el 3D10, y ahí llevo 10, 12, 18, 20, 30. Me falta 1. ¿Y cuál viene después del 3D? El 4P. 4P1. Muy bien, 4P1 sería entonces. 4P1. ¿Ya? Entonces, ahí, si sumamos el segundo número que coloco, ¿no es cierto?, que debería estar puesto, ¿no es cierto?, en superíndice, pero aquí como estoy escribiendo en Word no lo puedo colocar tan fácilmente. Lo puse así nomás, ¿ya? Pero este numerito, ¿no es cierto?, al sumarlo, debería darme 31 y eso es lo que nos da. Así que está correcto y se siguió el orden, ¿no es cierto?, que está establecido acá. Estos niveles que hay que ir llenando de a poquito. Y por lo tanto estaría bien hecha la configuración electrónica, ¿ya? Y como vamos a estar viendo en esta clase, la configuración electrónica va a estar muy relacionada con la forma que tiene la tabla periódica, ¿ya? Entonces, profe, no me gustó mucho la configuración electrónica, ¿puede hacerla más simple quizás? Bueno, esto puede ser que sea más simple en que, por ejemplo, imagínense escribir esta, ¿ya? O escribir un número atómico 90, ¿ya? Sería muy largo, ¿no es cierto?, lo que tendríamos que escribir. Entonces, lo que se hizo fue diseñar esta notación global, que se denomina, ¿no es cierto?, configuración electrónica global o notación global, ¿ya? ¿Y por qué es así? Porque se hace como una aproximación. No, a ver, ¿qué es lo que se hace? Se hace un resumen, ¿no es cierto?, de la configuración electrónica y se toma el gas noble anterior. ¿Qué es lo que es el gas noble anterior? Tienen que fijarse en la tabla periódica, ¿ya? La última fila van a ser los gases nobles. Y con estos gases nobles se van a ocupar, ¿no es cierto?, para realizar la configuración electrónica global. ¿Por qué? Porque estos gases nobles tienen una característica importante que son gases inertes, gases estables, porque principalmente van a tener completos sus niveles de energía. Principalmente el nivel P, ya van a llegar al P6. No van a ser como el galio, ¿no es cierto?, que tiene P1. No, van a tener siempre P6, por lo tanto van a estar completos sus niveles. Entonces, a partir de esos, se colocan esos y después se completa con lo que me falta. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? El del sodio, que su número atómico es 11, por lo tanto, al realizar su configuración electrónica debería ser esa que está ahí abajo, hasta el número 11. 2, 4, 6, 10, más 1, 11. Está bien hecha esa configuración electrónica. Entonces, ¿cómo podría hacer esta más corta? Ahorrándome los 3 primeros pasos, ¿ya? Los voy a ahorrármelos con el gas noble anterior, ¿ya? Estos 3 primeros, ¿no es cierto?, suman 10. ¿Y cuál gas noble tiene 10 electrones? El neón. Por lo tanto, se coloca el neón entre paréntesis y después coloco lo que me falta, ¿ya? Esto es mucho más práctico, ¿no es cierto?, cuando tenemos, por ejemplo, el argón aquí, que vamos a tener una configuración electrónica de 18 resumida, o imagínense el xenón, cuando con 54 ya solamente lo resumimos en esto, y después le agregamos lo que falta. Ya en este caso le faltaba solamente 1, ¿no es cierto? ¿Y por qué no empiezo ahí con 1s1? ¿Por qué no? Bueno, ¿no es cierto? El último electrón va a quedar en ese nivel. ¿Ya? Así que, ¿y cómo sé qué nivel es? ¿Ya? Tienen que fijarse en el nivel en cual se encuentra el átomo. Por ejemplo, si el átomo se encuentra en el nivel 3, como en este caso, ¿no es cierto?, el sodio, tiene que empezar con ese nivel.
Ya tenemos el nivel 1, el 2 y el 3. Ya también se denominan periodos en las tablas periódicas y van a servir para comenzar, ¿no es cierto?, la configuración electrónica siguiente. Ya por eso empiezo con el nivel 3. Bueno, y siempre hay que comenzar también con el S en ese caso. Entonces, también, ¿no es cierto?, tenemos alguna variación en la configuración electrónica cuando tenemos iones. ¿Ya? ¿Qué es lo que son los iones? ¿No es cierto? Es cuando tenemos una variación en la cantidad de electrones del átomo. Ya no está neutro. Ya no tiene la misma cantidad de protones y electrones. ¿Ya? Y van a haber de dos tipos. Cationes, cuando pierden electrones, por lo tanto van a quedar positivos. ¿Ya? Porque los electrones, recuerden que son negativos. Voy a colocarlo mejor. Queda cargado positivo. Bueno, sí. Y los aniones quedan cargados, ¿no es cierto?, negativo. ¿Por qué? Porque van a ganar electrones y eso significa, ¿no es cierto?, que están ganando cargas negativas. Por lo tanto, va a quedar más negativo si es que gana electrones. Ahí tenemos unos ejemplos. El ion sodio, el Na+, ¿ya? Si está positivo ahí, positivo, significa, ¿no es cierto?, que perdió electrones, ¿no es cierto?, como lo estoy señalando ahí. Estamos refiriéndonos al sodio. Entonces, si perdió un electrón, porque ahí solamente aparece un más, y si aparece un más significa que es +1, ¿ya? A veces el 1 no lo indican, ¿no es cierto? Solamente colocan el más o el menos. Entonces solamente se perdió un electrón, por lo tanto en vez de colocarle, hacer la configuración electrónica hacia 11, hay que hacerla hacia 10 electrones, porque perdió un electrón este átomo. Ya, y justamente, ¿no es cierto?, va a perder el electrón que tenía en su última capa, ¿no es cierto?, la capa 3. Vamos a verlo mejor acá. El 3s1, ¿no es cierto?, del mismo elemento, pierde ese electrón. ¿Por qué? Porque los electrones van a estar más propensos a estar estableciendo enlaces con estas últimas capas. Ya con el último nivel que presenten, van a estar haciendo enlaces. Entonces, por eso el sodio va a ceder ese electrón y le va a permitir formar algunos enlaces con algunos elementos. Entonces, quedó con Na+, por eso se hace a 10. Por el contrario, tenemos al azufre, que es el S, que está con el -2, y eso significa que está cargado 2 veces negativos, y eso significa que ganó 2 electrones. Por lo tanto, hay que hacer 2 electrones más en su configuración electrónica normal. ¿Ya? Y aquí aprovechó incluso de usar la notación global. Para que aprendamos a usar la notación global, ¿ya? A 16, la notación del azufre, ¿no es cierto?, que está acá, no se ve mucho. Voy a buscar una más grande, mejor. Parece que había una más grande al final. Eso. Ya. No se ve mucho, pero igual se nota. Ahí está el azufre, donde tengo el puntero, ¿ya? ¿Y cuál sería el gas noble anterior? Tiene que ser el de la última fila, ¿no es cierto? Esa que está ahí. El anterior, en ese caso sería el neón. ¿Ya? No puede ser el siguiente, no puede ser el mucho más anterior que es el helio, tiene que ser justamente el anterior y después tengo que completar todas las siguientes casillas, ¿no es cierto? Como si estuviéramos jugando un juego de casillas, habría que completarla hasta llegar al azufre.
Ya, pero eso se hace, ¿no es cierto?, con la configuración electrónica que me falta. ¿Ya? ¿Y a dónde está? Se me perdió. Aquí. Y lo que me va a faltar, ¿no es cierto?, el nivel 3S, y como son a 18 electrones, tengo que agregar 8 electrones. Sería 3S2, 3P6. ¿Ya? ¿Por qué apareció en el nivel 3? Porque, ¿no es cierto?, el azufre se va a encontrar en el nivel 3 o en el periodo 3. Ya empezamos de arriba, 1, 2, 3. Fue agrandado, ¿no? ¿Seis más? Esta sí. A ver si se ve mejor. Aquí, ¿no es cierto?, aparecen los niveles indicados. En el periodo aparecen 1, 2, 3. Entonces, desde acá siempre empieza el nivel 3. Por lo tanto, el azufre va a estar en el nivel 3. ¿Ya? Y ahí entonces ganó 2 electrones, por eso se colocaron a 18. Vamos a ver si entendimos estos ejercicios para que lo puedan ustedes realizar ahora un ejercicio. Ya vamos a estar mostrando esta tabla, después la volvemos a agrandar. Hay unos ejercicios acá que vamos a trabajar ahora en estos minutitos, ¿ya? ¿Para qué se podría utilizar esta notación global, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea de esa notación global que hace, ¿no es cierto? Y principalmente, ¿no es cierto?, esta notación global, esta configuración, nos permite hacer un poquito más corta la configuración electrónica. Además de eso, nos permite dejar más a evidencia los electrones de valencia, ¿ya? Esta configuración permite resumir la configuración electrónica. Voy a colocar ahí mejor notación. Esta notación permite resumir la configuración electrónica y dejar en evidencia la última capa electrónica. Pero porque el lado común, ¿cierto? Sí, pero es que tienen que conocer igual esta, porque a veces, por ejemplo, en algunas pruebas, PSU, SIMSE, se podría encontrar con igual esta notación expresando la configuración electrónica, ¿ya? Sobre todo para átomos más altos, con un número atómico muy alto. Acá se la hicimos para números bajos, principalmente, ¿no es cierto?, porque anteriormente habíamos colocado una tabla periódica más baja. Entonces, la idea, chiquillos, es que trabajen la configuración electrónica global de estos elementos, ¿ya? Del Mg, del fósforo, que ojo que está negativo, y del escandio, no parece que no es el escandio ese, que sería positivo también, ¿ya? Dice sí, escandio, no, sí, escandio. Entonces, tienen que fijarse igual en la tabla periódica, así que anótenlo primero, anoten estos ejercicios y les voy a colocar después la tabla, ¿no es cierto?, para que lo trabajemos igual en conjunto. A ver si tengo por acá la periódica. Se la puede reenviar. Se la sacan a los del. Si quieren en el WhatsApp, les compartí también una periódica para que la puedan ver.
Ya, chiquillos, vamos a trabajar entonces el primero para ver si lo pueden entender. Hola. ¿Me puse virtual? Sí. ¿Qué hago? ¿Tengo la B y la P al mismo tiempo? No, Dios. Entonces tenemos el MG que si lo vemos acá en la tabla periódica, ¿no es cierto? Lo primero es ubicarlo en la tabla periódica. ¿Ya? Y el MG, ¿no es cierto?, está aquí. Entonces, ¿cuál sería su gas noble anterior? Tendríamos que volver, ¿no es cierto?, hacia atrás. Y sería, ¿no es cierto?, el neón. ¿Ya? El neón que tiene el número atómico 10. Y se coloca entre paréntesis Ne, que es el símbolo del neón. Su número atómico debería haber sido más chiquitito. Ah, voy a colocarlo más chiquitito, eso es más fácil. Bueno. Bueno. Quedó muy chico. Sentido, ¿no? Ahí. Entonces, después escribiría, ¿no es cierto?, lo que me falta. ¿Cuántos me faltan? Si tengo 10, me faltarían solamente 2. ¿Ya? Pero recuerden que tengo que empezar en el nivel que corresponda. Y el MG, ¿no es cierto?, está en el nivel 3. Por lo tanto, tengo que empezar, ¿no es cierto?, con el 3S. ¿Cuánto tendría que ser, ¿no es cierto? 2 para completar los 12, en ese caso, del magnesio. El fósforo ya tiene 15. También tendría que usar el del neón. Ya, si vemos acá, ¿no es cierto? ¿A dónde están? Acá están. Acá están todos los gases nobles. Si el átomo tiene 15 electrones, vamos a tener que usar el del neón 10. Ya no podemos usar el del 18 porque nos vamos a estar pasando y no sería la representación correcta. ¿Ya? Entonces también nos podríamos guiar con esto para poder realizar igual ese ejercicio. Entonces, de nuevo sería neón 10. De nuevo sería este. Así que por eso vamos a hacer eso. ¿Y cuántos me faltan ahora para llegar a completar, ¿no es cierto?, los de el fósforo menos 15? Serían, de nuevo tendría que seguir con el nivel 3S. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el fósforo, ¿no es cierto?, está en el nivel 3. Entonces sería 3S2. Y me faltan todavía, ¿no es cierto? Y serían después el 3P. ¿El 3P cuánto tendría que ser? Tenemos 12, ¿no? 12, ¿sí? ¿A cuánto hay que llegar? ¿A 14, a 15 o a 16? A 14. A 14. ¿Sería entonces 3P2? ¿O no? No, parece que no. Recuerden que si está negativo, significa que es un anión. Tengo eso aquí. Y los aniones, ¿no es cierto?, se producen cuando ganan electrones, porque los electrones, ¿no es cierto?, son negativos, y al estar ganando un electrón, vamos a estar teniendo un electrón más que un protón. Entonces serían 16 electrones que hay que hacer en ese caso. Por lo tanto sería un 4 y así completaríamos el nivel. Ya, pero buen intento, ¿no es cierto? Podría ser el más o el menos y ahí se produce la duda, ¿no es cierto? Sí, sí, a diferencia de los contenidos matemáticos, en este caso si se aparece negativo es porque gana uno, ¿ya? Claro. Entonces al revés. Al revés porque los electrones son negativos y produce, ¿no es cierto?, esa confusión que
cuesta un poquito asimilarla, pero hay que señalar el que los electrones son negativos, por eso hay... El negativo significa que ganó un electrón y el positivo significa que perdió un electrón. O dos, si es que dice más dos. Entonces, el de acá, si perdió un electrón, ¿no es cierto? ¿A cuánto tendría que hacer? A uno menos de lo que está ahí, que sería la cantidad de protones. ¿Ya? Aquí sí, ¿no es cierto? Si es a 21, tengo que usar el gas noble anterior, que sería el neón o el argón. El argón, ¿no es cierto?, que tiene 18. ¿Ya? Entonces, voy a copiar ese mismito. ¿También? Uh. Y después, ¿con cuál sigo? ¿A dónde estaba? El escandio. Escandio. Está aquí. Y este, como si se fijan, ¿no es cierto?, está en el nivel 4. Por lo tanto, tengo que partir con el 4S. 4S2. ¿Ya? Y ahí justo completé, ¿no es cierto?, 20, que es lo que debería haber hecho, ¿no es cierto? Como perdió un electrón, debería haber hecho, ¿no es cierto?, esta configuración electrónica con 18 más 2, 20 electrones están presentados ahí. Es más fácil, ¿no es cierto?, presentarla con esta forma, pero hay que saber utilizarla, ¿no es cierto?, volviendo al gas noble anterior y también después partiendo desde el siguiente, desde el nivel que es el átomo. Ya 4S tanto, etcétera. Ya, ahí para que los puedan anotar, lo voy a dejar un segundito. Entonces nos van quedando 25 minutitos para ver una última parte que nos falta, chiquillos, así que si le pueden sacar un pantallazo o algo así, porque voy a avanzar igual a esta parte. ¿Eh? Entonces, es muy importante también relacionar esta configuración electrónica con la forma que tiene la tabla periódica, ¿ya? Ustedes se podrían incluso olvidar de la configuración electrónica si es que entienden la relación que tiene con la tabla periódica. Y la tabla periódica, ¿no es cierto?, es un elemento que podemos tener más a la mano, quizás, o en el mismo teléfono tener una imagen o una aplicación de este instrumento, ¿no es cierto?, que es un instrumento para los químicos porque tiene bastantes datos, ¿ya? Un poquito de historia, ¿no es cierto?, de la tabla periódica. Tenemos que Dmitri Mendeleev fue uno de los que trabajó esta tabla periódica principalmente a partir de las propiedades químicas de los elementos, lo estuvo ordenando, ya dijo, ay, este se parece a este, entonces lo colocaba uno debajito de otro. Principalmente también Lothar Meyer estuvo trabajando lo mismo, ya, y después lograron, ¿no es cierto?, unificar una tabla periódica conocida, ¿no es cierto?, actualmente. Ya también fue importante que incluso pudieron predecir algunos elementos que todavía no se descubrían, le pudieron predecir incluso la ubicación en donde se encontrarían en la tabla periódica, antes que existiesen. ¿Ya? Entonces, después que ya lo descubrieron, ¿no es cierto?, lo tenían listo, dónde iban en la tabla periódica. Ya han ido añadiendo más elementos, ¿no? Se supone, ¿no es cierto?, que estos elementos de acá abajo son elementos nuevos que se van descubriendo después, últimamente, hace poco, y son elementos raros que se denominan también. Los otros ya son elementos básicos, ¿no es cierto?, los principales de arriba, son elementos, bioelementos, ¿no es cierto?, que son parte fundamentales de la vida. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma, ¿no es cierto?, de esta tabla,
en donde van a estar ordenados por su número atómico. Ya, si se fijan, vamos a partir viendo que vamos a partir, ¿no es cierto?, con el número 1, después el número 2, el 3, el 4, el 5, ¿ya? De acá y del 4 me paso al 5 acá. Y así, ¿no es cierto? Terminamos la fila acá, sigo aquí. Así se van completando los números atómicos, ¿ya? Horizontal. ¿Qué más dice ahí? Dice que... ¿Por qué me levanto la lista? Por su configuración de electrones, también va a estar relacionada a la forma de la tabla periódica. Aquí quiero que se fijen en algo que me tienen que estar siguiendo atentos, ¿ya? Si se fijan, la configuración electrónica comienza con el 1s, ¿no es cierto? ¿Y cuánto aguantaba el 1s? 1s2. Después venía el 2s2, el 2p6, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, 1s1, el hidrógeno, 1s2, el helio, y completamos el primer nivel, la primera capa. Después viene 2s1, el litio, 2s2, el berilio, 2p1, el boro, 2p2, el carbono, 2p3, el nitrógeno, 2p4, el oxígeno y 2p5, el flúor. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo el último dígito de la configuración electrónica. ¿Ya? Van a estar en orden. Van a estar muy relacionados. ¿Ya? Si se fijan acá, estos dos primeros siempre van a ser S1 y S2. S1 y S2. Y los de acá siempre van a ser P. P1, P2, P3, P4, P5. ¿Ya? Estoy aquí. P1, P2, P3, P4, P5. Y el último, P6. ¿Por qué? Porque van a tener completo el nivel P6 los gases nobles. ¿No es cierto? La última fila va a tener sus gases nobles, o sea, su última capa completa. ¿Ya? ¿Por qué nos saltamos aquí el S, acá el P? Acá van a terminar todos los elementos en D. En el orbital es D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, hasta el 10. Todo esto de color azul en el D. Y los de abajo terminan en orbital F. O sea, muy relacionada, ¿no es cierto?, la configuración electrónica con la tabla periódica. Es muy fácil determinar cuál es el último, la última configuración electrónica con la tabla periódica. Por ejemplo, la del selenio que está aquí. ¿Cuál sería su último dígito de la configuración electrónica? Solamente viendo la tabla periódica podríamos ver el nivel, que sería el nivel 4, por lo tanto sería 4, y como está acá, ¿no es cierto? Acá están los P, ya sería 4P, ¿y cuántos tenemos en los P? Tenemos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto sería 4P4, el último dígito, ¿no es cierto?, de la configuración electrónica del selenio. ¿Ya? También es importante considerar, ¿no es cierto?, que también va a estar el 4S2, 4S2, 4P4. ¿Ya? ¿Por qué me volví a mencionar? Porque se considera toda la última capa, todo el último nivel, todo el nivel 4, ¿ya? Para realizar, ¿no es cierto?, las configuraciones, o sea, los electrones de valencia que vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, acá. ¿Ya? Entonces, importantísimo conocer, ¿no es cierto?, la tabla periódica y poder relacionarla con la configuración electrónica. Y si se fijaron bien, ¿no es cierto?, está bastante relacionada, ¿ya? Entonces, Gilbert Lewis es un químico, ¿no es cierto?, que recibió un premio Nobel también en química, principalmente por sus trabajos, ¿no es cierto?, en donde estuvo señalando el tema, ¿no es cierto?, de los electrones de valencia de los átomos. ¿Y qué van a hacer estos electrones de valencia? Los electrones que se encuentran en la última capa del átomo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, el hidrógeno, como solamente tiene un electrón,
su electrón de valencia va a ser S, ¿ya? En cambio, el oxígeno es más fácil explicarlo acá, porque el nivel 1S ya está completo, pero el nivel 2 no está completo. Y tengo 2 acá y 4 acá, por lo tanto me da 6. Y 6 serían sus electrones de valencia, y eso significa, ¿no es cierto?, que esos electrones van a estar formando enlaces. Ya principalmente, chiquillos, todos van a querer ser igual a los gases nobles. Ya van a querer estabilizarse con el último nivel lleno. ¿Ya? O lo vacío o me lo llenáis, dicen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí el hidrógeno, como tiene 1, a veces lo cede o a veces gana 1 y completa su nivel 1S. ¿Ya? Pero aquí el oxígeno es más fácil que gane o que comparta un electrón, como se dice, ¿no es cierto?, para completar sus 8 electrones, que ahí completaría, ¿no es cierto?, el nivel P6. 2S2, 2P6, ahí completaría, ¿no es cierto?, los 8 electrones con 2 más. Ya, de hecho, ¿no es cierto?, ahí el oxígeno va a estar formando 2 enlaces casi siempre. Y luego tengo, por ejemplo, también al cloro, que al cloro para estabilizarse solamente le falta un electrón. Si se fijan, ¿no es cierto?, para llegar al 3P6, solamente le falta un electrón. Por eso va a tener 7 electrones de valencia. 2 más 5, 7. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 1. Por lo tanto, el cloro siempre va a estar juntándose con un átomo más que le dé un electrón. El cloro va a estar uniéndose con el hidrógeno, formando el ácido clorhídrico, y le va a pasar ese electrón ahí. El cloro se va a unir también con el mismo cloro, ¿ya? Y van a compartirse un electrón cada uno, y ahí se van a estabilizarse, el dicloro, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, puede estar formando un cloruro, que es cuando gana un electrón de cualquier otro elemento, y ahí significa, ¿no es cierto?, que completó su capa. Y cuando completan su capa, los electrones ya se consideran estables. ¿Ya? Y eso van a estar haciendo en la naturaleza, ¿no es cierto? Si se fijan, el oxígeno, ¿cómo lo encontramos en el ambiente? Se encuentra como O solo. El que respiramos, ¿cómo se encuentra? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5. OH2. No, es el agua, es el agua. Pero estuviste cerca. El H nada que ver. O2. O2, ¿no es cierto? El oxígeno se encuentra en el ambiente como O2, ¿ya? ¿Qué quiero que se hagan ahora? Porque en esta parte no vamos a ver el enlace químico, ¿ya? Solamente estoy haciendo como que lo intenten imaginar, ¿ya? El oxígeno, esta configuración, imagínensela 2 veces, una aquí y otra acá. Entonces los 2,6 van a necesitar formar un enlace entre cada uno, ¿ya? Para juntar 8 electrones de valencia cada uno. Y ahí, ¿no es cierto?, el átomo de oxígeno va a estar estable. Y eso le va a permitir, ¿no es cierto?, encontrarse en el ambiente con una temperatura normal. ¿Ya? Entonces, los electrones de valencia también están señalados en la tabla periódica. ¿Ya? ¿Y dónde están indicados? En los grupos. ¿Ya? Tienen 2 formas de señalárselo en la tabla periódica. A través de números o a través de números romanos. ¿Ya? La forma de los números romanos es la más fácil, ¿ya? Porque le está diciendo ahí 1, 2 electrones de valencia, 3, 4, bueno, si se saben los números romanos, 5, 6, 7. Y como la representación de Lewis, eso se me olvidó decirle, la representación de Lewis, estructura de Lewis, también como se denomina, va a ser el símbolo del elemento, puede ser el F, rodeado de puntitos, ¿no es cierto?, que van a indicar los electrones de valencia. Entonces acá, si se fijan, todos tienen 7 en esta fila todos tienen 4, ¿ya? ¿Y qué va a significar que todos tengan 4? Que van a tener propiedades muy similares.
Aquí me refiero con propiedades, características, se van a estar uniendo con elementos muy parecidos, ¿ya? Etcétera. Entonces, no los quiero marear con tanta información que se maneja con la tabla periódica. También, ¿no es cierto?, es importante señalar esto que tenemos acá, que la tabla periódica también, de acuerdo a lo que vimos acá, ¿no es cierto?, que tienen estos electrones de valencia iguales, ¿no es cierto?, significa que van a tener características iguales. Y por eso los clasificaron también en esta categoría. En metales, ya que los metales van a tener cierta característica, ¿no es cierto?, como van a ser, por ejemplo, que son los más abundantes, que van a tener brillo, como lo podemos ver en algunas cosas, pueden ser buenos conductores del calor y de la electricidad. ¿Ya? Por eso van a ser utilizados en varias cosas, ¿no es cierto? El cobre, el aluminio, la plata, el oro, van a ser utilizados en electrónica, ¿no es cierto? O el oro también puede ser utilizado, ¿no es cierto?, como adornos, principalmente por su brillo, su dureza. También se consideran que son maleables, tenaces y dúctiles. Y eso, por ejemplo, son características que permiten poder generar también estructuras como puede ser, ¿no es cierto?, este alambre púa que sirve como cerco, ¿no es cierto?, en el campo, generalmente. Tenemos, ¿no es cierto?, eso es como los metales. Vamos a tener también especies metaloides que van a tener propiedades intermedias, ya que a veces se van a comportar como metales y a veces como no metales, por eso no se pueden señalar como en uno u otro. ¿Cuál sería? ¿El boro? Son esta línea oblicua, el boro, el silicio, estos verdes de acá, el boro, el silicio, el germanio, el astato, el antimonio, el telurio y esos dos de acá, polonio y el AT. Y tenemos, ¿no es cierto?, los no metales, no metales, totalmente opuestos, ¿no es cierto? No van a tener brillo, no son muy lustrosos, son malos conductores del calor y la electricidad. Sus puntos de fusión son más bajos. ¿Qué son los puntos de fusión? Cuando pasan a estado líquido. Ya, por lo tanto, se van a encontrar generalmente en estado líquido o en estado gaseoso, ¿no es cierto? Como es el oxígeno, como es el hidrógeno, ya el nitrógeno también lo encontramos en estado gaseoso. No refleja la luz, ¿qué más dice? Tienen todos los gases, ¿no? Claro, son los gases, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ahí el carbono, a veces igual lo encontramos en sólido, pero el oxígeno, el nitrógeno, un gas, el cloro, como cloro 2, es un gas. Pueden estar formando gases, ¿no es cierto? El azufre con el oxígeno, el carbono con el oxígeno. Es que estos son los gases nobles, aparte de los no metales. ¿Ya? De hecho, ahí están, ¿no es cierto?, la línea que nos faltaba, la última, son los gases nobles, que también son aparte de los que tienen presentado anteriormente. Principalmente estos van a ser estables, ¿no es cierto?, como lo señalamos anteriormente, y eso significa que se encuentran monoatómicos. Se encuentra el helio, el neón, se encuentran solos. No vamos a encontrar neón 2, como presentamos al oxígeno recién, ¿no es cierto? Porque estos gases ya están estabilizados, ¿no es cierto? Por eso son monoatómicos, también van a ser incoloros, inodoros, principalmente se consideran inertes, de baja reactividad. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de estos tubos de descarga de estos gases mostrando alguna luz emitida. Eso, chiquillos, en honor al tiempo, ya vamos a trabajar esto rápidamente y les voy a explicar la pregunta esencial primero mejor. ¿Ya? Entonces,
la pregunta esencial dice, elegir un elemento de la tabla periódica y realizar las siguientes acciones. Antes de pasar a las acciones, como recomendación, así con esta nomás les voy a explicar, ocupen algún elemento de estos, ¿ya? Y con suerte váyanse del calcio para arriba, o sea, de la K hacia arriba, ¿ya? No se vayan tan abajo porque si no, las configuraciones electrónicas le va a salir más larga y también quizás no va a haber mucha información, ¿ya? Pero desde el potasio, ¿no es cierto?, toda esta línea hacia arriba, elijan, cada uno son libres de elegir el elemento que ustedes quieran, ¿ya? Y realizar las siguientes acciones. Todo lo que hemos visto en esta clase con respecto a un elemento. Señalar su configuración electrónica normal. Si no aprendieron a hacerla, se puede buscar igual en biografía, pero el que aprendió a hacerla, la idea es que la haga, así manual, ¿ya? También que coloquen la global. ¿Cuál es la global? Esa que tienen que colocarle el gas noble anterior. ¿Ya? Lo ideal también, chiquillos, es que no elijan al hidrógeno, ¿ya? Porque el hidrógeno, su configuración electrónica es muy básica, ¿ya? También indicar su estructura de Lewis. ¿Cuál era la estructura de Lewis? Esta de acá, ¿no es cierto? Aquí está hecha, solamente llegar y copiarla. ¿Ya? Chiquillos, la hacen en un cuaderno mejor y le sacan fotos, ¿ya? Más fácil para que la envíen al Classroom, sobre todo esta parte, porque para hacerla en el computador tendrían que copiarla de algún lado. No recomendable, chiquillos. Mejor que lo hagan en el cuaderno, ¿ya? Y también dice indicar los electrones de valencia. Colocar ahí cuántos electrones de valencia tiene. 5, 6, 7 electrones de valencia al lado de la estructura de Lewis. Son los puntitos, ¿no? Sí, son los puntitos, ¿no es cierto? Con la estructura de Lewis, después señalan nomás los electrones de valencia. Y la letra C dice señalar algunas de sus propiedades de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica. Entonces, ¿qué hago ahí? Digo, no, es un gas noble porque va a tener, ¿no es cierto? Va a ser monoatómico y va a ser incoloro, La característica etc. la pueden encontrar en la diapositiva número En la última. 9, 20, 21. Claro. De acuerdo al que elijan ustedes. Claro, ¿no? Entonces, el mío es metal, por lo tanto, es un buen conductor de la electricidad. ¿Ya? Eso, nada más que eso, chiquillos. No pueden hacer chiquillos solamente con el material de acá. Claro. Eso, chiquillos, ahí ustedes eligen el elemento que ustedes quieran, ¿ya? Ya vamos a estar activando la pregunta, ¿no es cierto?, en el Classroom para que la envíen por ahí los que están en ese medio, ¿ya? El plazo hasta el domingo, ¿cierto? Hasta el domingo hay plazo, ya, si alguien no pudo el domingo, igual la puede enviar el lunes, igual la puede enviar el martes, no se la voy a estar penalizando, ¿ya?